Años, la Iglesia ha atravesado por diversas crisis, desde la muerte de Cristo, la persecución a los apóstoles, las diversas persecuciones a cristianos, crisis de las que siempre la Iglesia ha salido triunfante. Hoy, en nuestro tiempo, se vive una crisis más. Y es momento de identificar el origen de esta crisis, cuál es, en qué consiste, cómo se originó, cómo ha crecido, en qué momento nos encontramos y cómo salir adelante de esta crisis, como creyentes y como Iglesia. Todo esto y más en la conferencia 2020 Caos y Crisis en la Iglesia, que va a impartir un servidor el sábado 29 de febrero a las 6:30 de la tarde en el auditorio del CUM. Asegure su lugar cuanto antes. Boletos disponibles ya en la Casa de San José. 2020 Caos y Crisis en la Iglesia. La Moderna presenta. Continuamos, queridos amigos, en Ver y Creer, hoy con este tema, el protestantismo de Martín Lutero, conversando gratamente con Fernando Villalón Esquerro, abogado, investigador. A ver, Fernando, no puedo dejar de encontrar consonancias entre esta aversión en Martín Lutero, alemán, contra el pueblo judío, y unos años después, unos siglos después, la aversión de Adolfo Hitler, alemán, contra el pueblo judío. Y sabemos cómo en la propaganda nazi se utilizaban pósters con el rostro de Martín Lutero. ¿Hay coincidencia allí? ¿Es mera coincidencia o es secuencia? No, es secuencia de lo que él provoca. Él, para empezar a criticar al sur, al Papa, a los italianos, a los españoles, tiene que empezar a sacar esas vías. Siempre había un cierto racismo en el sentido de que España se había cruzado entre judíos y moros, ¿sí? Y que los romanos también eran morenos también, y que habían tenido reinos en el África. De ese racismo que vamos a vivir hoy en la parte que luego Calvino hará, después de Calvino, el Destino Manifiesto, que ahí viene el racismo del blanco protestante, ¿sí?, contra los demás. Eso viene también de Lutero, pero ese mismo racismo es cuando los judíos ya no están aportando los dineros y ya no están con él. Él escribe un libro de las mentiras de los judíos y es el escándalo más grande, y no entiendo cómo no se le ha condenado por esta situación. Sí, pero ya lo estamos descubriendo aquí. Así es. Y entonces, ¿qué encuentra Adolfo Hitler de valioso en Martín Lutero como para usar su efigie en la propaganda nazista? Sí, y se une con los luteranos para celebrar a Lutero, ¿sí?, y endiosar a Lutero, y su programa contra los judíos está ahí dado de Lutero. Así que la génesis del odio alemán contra los judíos es Martín Lutero. Es Martín Lutero. Oye, ¿cómo entonces poder entender, Fernando, que el Papa Francisco haya dicho en referencia a Martín Lutero que fue un gran evangelizador? ¿Tú tienes alguna idea de por qué y mete esta efigie de él en el aula Paulo VI y lo elogia de tal manera? Gran evangelizador le llama. Mira, verlo positivamente sería porque ayudó al Concilio de Trento, pero el Concilio de Trento no definió nada, simplemente organizó. En fin, pero además hay que hablar de la reforma que hizo el cardenal Cisneros 70 años antes. O sea, el cardenal Cisneros sí reforma la Iglesia, y de esa reforma saldrán los santos como San Ignacio de Loyola, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Francisco de Borja. Es completamente diferente. Además, fíjate, otra de las mentiras que se nos ha dicho sobre la traducción. Parecería que la Iglesia no quisiera que las Biblias se hubieran traducido, y eso es falso. La primera Biblia sajón es el siglo XII, dada por los monjes irlandeses que van a hacer su labor a Alemania. 70 años antes de la primera Biblia de Lutero está la Biblia políglota del cardenal Cisneros, está la Biblia y están las Biblias Pauper. Primero, no todo el mundo sabía leer.
costaba mucho la impresión, y además él tiene una cosa poderosísima, la imprenta. Y lo que sí supieron establecer muy bien los protestantes es una leyenda negra que se ha quedado en toda la historia, en contra de la Iglesia Católica y en contra de España, porque son los poderes extranjeros cuando no eran extranjeros. Y si así fuese, si la sede apostólica no hubiese querido que se leyera la Biblia, entonces nunca el Papa le hubiera pedido a San Jerónimo que hiciera la Vulgata, la traducción del hebreo al latín y del griego al latín, para que el pueblo precisamente pudiera leerla y entenderla. Entonces estamos ante una traducción ya posiblemente de la Vulgata o del hebreo o el griego a la lengua vernácula, en este caso el alemán, pero ya nos dices que monjes irlandeses ya lo habían hecho. En el siglo XII, estamos hablando de mucho tiempo. Hablemos del Papa, a quien descaradamente este hombre enfrentó, y digo descaradamente porque para enfrentar a una persona como el Papa, creo que alguien necesita al menos un currículum similar al de él. Y entonces revisar el currículum, la personalidad, la elegancia de un hombre de apellido Medici con un hombre de apellido Lutero, pues simplemente no nos da. El Papa era Medici, León X. Vamos a conocerlo, para eso está ya Marisa aquí. Hola mis muy queridos amigos televidentes, les saludo con mucho cariño. Y ya que estamos hablando de Martín Lutero, cuyo nombre por cierto tomó aquel pastor protestante de los Estados Unidos, Martin Luther King, les invito a que conozcamos el Papa que fue enfrentado por Lutero, nada menos que hijo de Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico, y me refiero al Papa Medici, el Papa León X. El Papa León X, de nombre Giovanni de Medici, nació en Florencia en 1475. Fue el segundo hijo de Clarisa Orsini y de Lorenzo de Medici el Magnífico, quien lo destinó a la vida eclesiástica. Fue abad de Pasignano en 1484 y de Monte Cassino en 1486. De 1489 a 1491 estudió teología y derecho canónico en Pisa. En 1492 el Papa Inocencio VIII lo creó cardenal. Tras la elección del Papa Alejandro VI, permaneció en Florencia, de donde tuvo que huir en 1494 tras la expulsión de su familia. Pero en 1512 se restableció la supremacía de los Medici en Florencia, y tras la muerte del Papa Julio II en 1513, en marzo del mismo año, resultó electo su sucesor con apenas 38 años de edad. Durante su pontificado se destacó su generosidad en las obras de caridad hacia conventos, hospitales, soldados jubilados, estudiantes pobres, peregrinos, exiliados, impedidos, ciegos y enfermos, a quienes destinaba cada año más de 6,000 ducados. Muy culto, sensible al arte, orador refinado y escritor inteligente, con una buena memoria y buen juicio de maneras dignas y majestuosas, fue el gran promotor del Renacimiento en arquitectura, las ciencias y en las artes que confió a Rafael Sanzio, quien además decoró las estancias vaticanas y la Capilla Sixtina. A partir de 1517 se enfrentó al fraile agustino alemán Martín Lutero, quien acusó las necesidades de recursos por parte de la sede apostólica, que se vio obligada a emitir bonos de Estado bajo la figura de indulgencias. El Papa no midió las consecuencias de la rebelión luterana, que se enardeció con la excomunión de Martín Lutero en 1520. El pontificado de León X abarcó 8 años, tras los que le sucedió Adriano VI, luego de que muriese envenenado en Roma el 1 de diciembre de 1521, sin haberse enterado del descubrimiento de América. Sus restos reposan en la iglesia de Santa Catalina sopra Minerva, en Roma. O sea, este Papa, Fernando, desayunaba y comía con Miguel Ángel Buonarroti. Claro. En su mesa. Te acuerdas que Lorenzo el padre traía a muchos niños prodigio y los educaba. Él estuvo educado con Miguel Ángel, con Rafaelo y otros más. Claro. Entonces, ahijó a Miguel Ángel, el papá de este Papa.
Exactamente, y era muy amigo de Rafaelo, por eso las habitaciones. Las estancias. Sí, fue un regalo de Rafaelo a él. Es un príncipe del Renacimiento, es un príncipe sumamente moderno, es el príncipe que ayuda a crecer a Roma, necesita dinero para las fuentes, para que los ciudadanos puedan beber de ahí, para las obras de mantenimiento de la capital de Roma, para las misiones en Groenlandia. Es una gente que no podemos calificar que no fue ortodoxo. Se le puede acusar de ciertas banalidades que trae el Renacimiento, ¿no? Entonces, el Renacimiento, si bien trajo grandes obras en la arquitectura, la pintura y la escultura, en la política ahí quebró, porque en lugar de hacerle de la política el oficio del alma, se fue por la parte maquiavélica. Y estos príncipes se fueron en contra del Papa, cuando además Federico de Sajonia era el que más reliquias guardaba y compraba en Europa. Hizo una capilla especial para las reliquias que luego tiró cuando ya él tenía que ser congruente con su idea de ir en contra del papado. Entonces, Lutero tiene que ir en contra del Papa y lo excomulga a Lutero al Papa como si él tuviera la capacidad de excomulsión. Ajá. ¿No? Bueno, quitando las indulgencias, ¿de qué acusaba Lutero al Papa Medici? Bueno, ¿De qué lo acusaba? de De ser usar el una anticristo. fortuna personal, Claro. de su familia, los banqueros florentinos. ¿De qué lo acusaba? De patrocinar a Rafaelo, a Miguel Ángel, No. el Renacimiento. ¿De qué? Cuando No, no dio un peso en favor de la Iglesia. No, y sobre todo le decía que era el anticristo, que era el demonio. Esas no son acusaciones verdades. Eso es un juicio de valor. Esos son juicios, pero eso caló porque los Granache y toda la propaganda en contra del Papa y del emperador fue brutal. Y ahí empezó los nacionalismos alemanes, que han sido desastrosos para la Europa, ¿no? En ese sentido. Tenemos unos pocos minutos más, Fernando. Vamos concluyendo, pero antes yo te pido un perfil de la personalidad de Martín Lutero, porque eso de morir alcoholizado y suicidarse, o sea, ahorcarse en la recámara, esto nos habla o de una locura, o de una desesperación, o de una maldición, o de unas culpas. Yo creo que, primero, como te dije, su vocación no fue del corazón, fue por miedo, vivió con mucho miedo, fue manipulado por los príncipes alemanes y por las clases pudientes alemanas. Queda clarísimo cómo él sirve a eso. Tenía una visión en contra de que el hombre no puede acceder al bien. Y dice, no encuentro la misericordia en Dios, pues que no ve el Antiguo Testamento, que no ve el Nuevo Testamento. Cristo mismo vino a salvarnos, no ve ahí la misericordia. Él, yo creo que tenía algún problema en ese sentido, con esa personalidad. Yo creo que vivió y se enfrentó a todo mundo al final, y cuando le retiraron los apoyos, inclusive Federico de Sajonia, pues murió, no murió muy boyante de esa familia, ¿no? Yo creo que de las consecuencias es el rompimiento de una cristiandad, que hubiera sido una cristiandad y la unión de toda Europa, quitándola a todas las naciones, que era lo que quería Carlos V. Fue declarado en el año 2000 Carlos V el precursor de la Unión Europea. El rompimiento con la Iglesia, el darle al poder político el poder eclesiástico, y quitarle esa libertad de pensamiento, porque se nos ha dicho otra situación. Y de esa herejía, como dije, saldrá el liberalismo, saldrá el capitalismo y el socialismo, y una serie de filosofías alemanas que lo que nos hablan es de esa iglesia, no de la Iglesia Católica, porque nosotros creemos que Hegel está hablando contra la Iglesia Católica. No, está hablando contra su padre, que es pastor protestante. Sí, está hablando contra esta situación. Ese mundo donde Dios ha muerto es el mundo luterano, no es el mundo católico. Sí, es también el mundo persecutor de cristianos católicos. Claro. Una conclusión en medio minuto, Fernando. Mira, la conclusión es, no se ha analizado desde el punto de vista histórico
ni al luteranismo, su racismo que trae todo el protestantismo en contra de los diferentes, esa predestinación donde puedo yo tomar los bienes de otro, invadir otros países, y tampoco se ha condenado al Lutero y al luteranismo sobre el racismo contra los judíos, pero también contra la Iglesia Católica que hemos estado cargando, y que nosotros los católicos nos creemos todas esas mentiras, porque si la corrupción de la Iglesia hubiera sido tal, no hubiéramos tenido los santos que fueron a Trento, no hubiéramos tenido un San Ignacio, no hubiéramos tenido Santa Teresa, San Juan de la Cruz, a San Carlos Borromeo, a tantos otros más, San Francisco Javier y otros más que dieron batalla desde el punto de vista de las ideas. La Contrarreforma. Muchas gracias, Fernando. No, gracias a ti. Mire, esto de la Contrarreforma me lleva a la mente aquella expresión donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, donde abundó la reforma, sobreabundó la Contrarreforma. Y esa persona que nace protestante, bueno, pues ya nació así, pero aquel que comete apostasía y se sale de la iglesia en la que fue bautizado, que es la Iglesia Católica, para irse con los protestantes, yo le diría, piénselo muy bien, antes conozca a quién está usted siguiendo, porque evidentemente no es lo mismo seguir a Martín Lutero que seguir a Jesucristo y tener por madre a María. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias de nuevo, Fernando. Gran ilustración que nos has presentado. Y a nombre de la producción y el staff técnico, como siempre, le deseamos una feliz semana. Gracias.